El lenguaje no solo describe la realidad, sino que la crea. Cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que formulamos, tiene un impacto en nuestro campo energético y en el tejido mismo de nuestra existencia. Si esto es cierto, entonces las afirmaciones no son meras frases optimistas, sino herramientas de transformación que pueden alterar nuestra percepción, nuestra energía e incluso los acontecimientos que experimentamos. Pero, ¿cómo funciona realmente este principio? Para comprenderlo, debemos recordar que todo en el universo es vibración. Cada pensamiento genera una frecuencia, y cada palabra pronunciada proyecta esa frecuencia en el mundo. Cuando repetimos una afirmación con intención y convicción, estamos moldeando la vibración de nuestra realidad. En muchas tradiciones espirituales, se sostiene que las palabras son llaves que abren portales internos y externos. En la Cábala, por ejemplo, se dice que cada letra hebrea posee una vibración específica capaz de influir en la energía del universo. En el hinduismo, los mantras son considerados sonidos sagrados que al ser repetidos transforman la conciencia y elevan la vibración del ser. Pero más allá de las enseñanzas ancestrales, la observación de la vida cotidiana nos muestra que lo que pensamos y decimos condiciona nuestras experiencias. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien repetir constantemente frases como siempre tengo mala suerte, nunca consigo lo que quiero, o esto no es para mí? Con el tiempo, estas afirmaciones parecen convertirse en una profecía autocumplida. No porque exista un destino inamovible, sino porque la energía de esas palabras refuerza creencias y patrones internos que terminan manifestándose en la realidad. Si la mente es como un campo fértil donde las palabras son semillas, ¿qué estamos sembrando a diario? Muchas personas pasan gran parte de su vida utilizando afirmaciones negativas sin darse cuenta. Se repiten constantemente pensamientos de escasez, de limitación, de miedo. Y aunque no lo hagan de forma consciente, están programando su mente y su energía para seguir manifestando esas mismas circunstancias. Aquí es donde las afirmaciones positivas se convierten en una herramienta poderosa. Permiten reprogramar el subconsciente, limpiar patrones negativos y alinear la vibración con aquello que realmente queremos atraer. Las afirmaciones funcionan porque el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Cuando una frase se repite con suficiente intensidad y emoción, la mente la acepta como una verdad y comienza a actuar en consecuencia. En este sentido, cada palabra que elegimos tiene un efecto profundo, no solo en nuestros pensamientos, sino en nuestras emociones, en nuestras acciones y en la energía que proyectamos hacia el mundo. En muchas culturas antiguas, la palabra era vista como algo sagrado. Los antiguos egipcios creían que los nombres tenían un poder oculto y que pronunciar ciertas palabras podía influir en la realidad. En el chamanismo, el canto ritual es una forma de llamar energías específicas y transformar el estado interno. En los misterios herméticos, se enseñaba que el verbo es la clave para manifestar la voluntad divina en el plano terrenal. Si todo esto es cierto, entonces el lenguaje es mucho más que una herramienta de comunicación. Es una fuerza creativa, una vibración que moldea nuestra existencia. La cuestión es, ¿estamos usando este poder de manera consciente o simplemente dejamos que nuestras palabras reflejen hábitos inconscientes? Las afirmaciones no son solo frases bonitas para sentirse bien momentáneamente. Son fórmulas que, utilizadas con intención y consistencia, pueden cambiar la manera en que nos percibimos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Pero para que sean efectivas, deben ir más allá de la repetición mecánica. Deben ser sentidas, integradas y alineadas con la emoción y la certeza de que aquello que afirmamos ya es una realidad en nuestra vibración. Si la palabra tiene el poder de transformar nuestra realidad, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos utilizar las afirmaciones de manera efectiva para alinear nuestra energía con aquello que realmente queremos manifestar? Imagina por un momento que tu mente es como un vasto océano, profundo y en constante movimiento. En la superficie, las olas representan los pensamientos cotidianos, aquellos que van y vienen sin dejar un impacto duradero.
Pero en las profundidades yace algo mucho más poderoso, el subconsciente, el espacio donde se almacenan las creencias, los hábitos y las percepciones que moldean tu realidad. Es aquí donde las afirmaciones positivas actúan, sembrando nuevas programaciones que pueden transformar por completo la manera en que experimentas la vida. El subconsciente no es solo un repositorio de memorias y emociones. Es la fuerza oculta que determina cómo reaccionamos ante el mundo, qué decisiones tomamos y qué oportunidades percibimos como accesibles o inalcanzables. Todo lo que creemos sobre nosotros mismos, ya sea en términos de éxito, amor, abundancia o bienestar, está escrito en este nivel profundo de la mente. Pero lo más impactante es que muchas de estas creencias fueron instaladas sin nuestro consentimiento, en los primeros años de vida, cuando la mente es más receptiva a la sugestión. Si desde la infancia se nos ha repetido que la vida es difícil, el dinero es escaso o no somos lo suficientemente buenos, esas ideas se convierten en patrones internos que condicionan nuestras experiencias. Con el tiempo, el subconsciente filtra la realidad para que coincida con estas creencias, generando situaciones que las refuercen. Es por eso que muchas personas, incluso cuando intentan cambiar sus circunstancias, se encuentran repitiendo los mismos resultados una y otra vez. Pero aquí es donde las afirmaciones positivas pueden ser una herramienta de reprogramación. Cada vez que repetimos una afirmación con intención y emoción, estamos enviando una señal al subconsciente, reescribiendo el código que rige nuestra percepción del mundo. Sin embargo, para que esta técnica sea realmente efectiva, hay algo crucial que debemos entender: el subconsciente no responde a palabras vacías, sino a la emoción que las acompaña. Si alguien repite "soy próspero" mientras en su interior siente escasez, su vibración no se alinea con la afirmación. La mente subconsciente percibe la contradicción y la afirmación pierde su efecto. Por eso, el secreto para que funcione no está solo en las palabras, sino en la capacidad de generar una emoción genuina que las respalde. La clave es involucrar los sentidos. En lugar de solo decir la afirmación, es necesario visualizarla, sentirla en el cuerpo, imaginar cómo sería experimentar esa realidad como si ya estuviera ocurriendo. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado con intensidad. Por eso, cuando una afirmación se acompaña de una emoción auténtica, la mente la acepta como una verdad y comienza a manifestarla en el mundo externo. Hay muchas maneras de integrar afirmaciones en la vida diaria. Algunos las escriben en un diario, otros las repiten en voz alta frente al espejo, y algunos las combinan con técnicas de respiración y meditación. Lo importante es la constancia. Así como un río puede esculpir una roca con el tiempo, una afirmación repetida con fe y emoción puede moldear la percepción, con ella, la realidad. Si el subconsciente es el terreno donde crecen nuestras creencias, entonces nuestras afirmaciones son las semillas. La pregunta es, ¿qué estamos plantando en nuestra mente cada día? Hay un momento en la vida en el que nos detenemos y nos damos cuenta de que nuestra realidad no es más que el reflejo de nuestras creencias más profundas. Es como si lleváramos unos lentes invisibles que filtran lo que percibimos, permitiéndonos ver solo aquello que coincide con los pensamientos que sostenemos en nuestro interior. Pero, ¿qué sucede cuando esos pensamientos no nos favorecen? ¿Es posible cambiar nuestra percepción del mundo simplemente cambiando nuestras palabras? La respuesta a esta pregunta reside en la manera en que funciona la mente. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, solo responde a la información que recibe repetidamente. Es como un campo fértil donde cada palabra sembrada crece y se convierte en una creencia sólida, influyendo en nuestras emociones, decisiones y experiencias. Piensa en la mente como en un río que ha seguido el mismo curso durante años. El agua fluye por caminos familiares, reforzando patrones que han existido por mucho tiempo. Intentar cambiar una creencia limitante sin una afirmación poderosa es como querer desviar el cauce de ese río con las manos. Se necesita algo más fuerte, algo que actúe como una fuerza sostenida capaz de reconfigurar su dirección. Aquí es donde entra en juego la repetición de afirmaciones.
Cada vez que repetimos una afirmación con intención, estamos colocando piedras en ese cauce, creando un nuevo camino por donde el agua pueda fluir. Al principio, la mente puede resistirse. Puede sentirse incómodo o incluso absurdo afirmar algo que aún no hemos experimentado. Pero con el tiempo, la repetición constante comienza a formar una nueva ruta en el subconsciente, y lo que antes parecía imposible se convierte en una parte natural de nuestra percepción. Pero, ¿cómo asegurarnos de que nuestras afirmaciones realmente reprogramen la mente y no se queden en meras palabras vacías? Existen 3 elementos fundamentales que potencian el efecto de las afirmaciones: presente y certeza absoluta. La mente no responde a lo que deseamos en el futuro, sino a lo que creemos en el presente. En lugar de decir voy a ser próspero, es más poderoso afirmar soy próspero ahora, incluso si la realidad todavía no lo refleja. Al hacerlo, estamos enviando una señal clara al subconsciente de que esta es nuestra verdad. Repetir una afirmación sin sentirla es como intentar encender una vela sin fuego. La emoción es el combustible que le da vida a la palabra. Al decir me amo y me acepto, no basta con pronunciarlo, es necesario sentirlo en el cuerpo, visualizarlo, permitir que la vibración de esas palabras se integre en cada célula. La mente está acostumbrada a ciertos patrones, y cualquier cambio requiere tiempo y persistencia. Así como un músculo se fortalece con el ejercicio repetitivo, las afirmaciones necesitan ser integradas diariamente hasta que se conviertan en la base de una nueva programación interna. Para quienes deseen potenciar aún más este proceso, existe un método ancestral utilizado en diversas tradiciones espirituales: la afirmación combinada con la respiración y la visualización. Imagina por un momento que cada afirmación que pronuncias es como una semilla de luz. Al inhalar, visualizas esa luz expandiéndose dentro de ti. Al exhalar, sientes como su energía impregna cada aspecto de tu ser. Esta práctica no solo refuerza la afirmación en el subconsciente, sino que la convierte en una experiencia sensorial, haciendo que su impacto sea aún más profundo. Si observamos a lo largo de la historia, veremos que las grandes enseñanzas espirituales han utilizado afirmaciones en formas distintas. En los mantras del hinduismo, en las oraciones de diversas religiones y en los decretos del hermetismo. En todas ellas hay un principio común: el poder del verbo para transformar la realidad. Ahora bien, si nuestras palabras tienen la capacidad de construir o destruir, de elevarnos o limitarnos, entonces la pregunta es inevitable: ¿qué historias estamos contándonos a nosotros mismos cada día? ¿Estamos repitiendo afirmaciones que refuercen el miedo o aquellas que nos alineen con nuestro verdadero potencial? Cada palabra que pronunciamos emite una vibración. No se trata solo de un concepto simbólico o poético, sino de una verdad profunda que ha sido entendida por las tradiciones espirituales a lo largo del tiempo. La voz humana es una herramienta de poder, capaz de resonar con las energías del universo y afectar el campo vibracional del propio ser. Cuando repetimos afirmaciones con intención, estamos generando ondas que pueden influir en nuestra mente, nuestro cuerpo y las circunstancias que nos rodean. Pero, ¿cómo es posible que algo tan sutil como una frase tenga el poder de modificar la realidad? Las antiguas enseñanzas esotéricas han sostenido que el universo no es estático, sino un entramado de frecuencias en constante movimiento. En el principio, no había materia, solo vibración. Y si toda la existencia es energía vibrando en distintos niveles, entonces cada palabra que pronunciamos se convierte en una semilla que puede armonizar o distorsionar la realidad en la que vivimos. Esta es la base del poder de las afirmaciones. No son simples frases optimistas, sino fórmulas vibracionales que pueden alinear nuestra energía con un nuevo estado del ser. Cuando un sonido es emitido con intención, genera una frecuencia que afecta el entorno. Se ha observado que ciertas palabras pueden cambiar la estructura del agua, como lo han demostrado experimentos en los que cristales de agua expuestos a palabras positivas formaban patrones geométricos hermosos, mientras que los sometidos a palabras negativas resultaban caóticos y deformes. Si el cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua,
¿Qué efecto tendrán sobre nosotros las palabras que repetimos constantemente? Las afirmaciones positivas tienen la capacidad de reestructurar la vibración interna del ser humano. Al repetir una afirmación, no solo estamos comunicando un mensaje a nuestra mente, sino que estamos estableciendo una frecuencia con la que nuestro campo energético comienza a resonar. Pero para que esto sea efectivo, es necesario que la afirmación esté en sintonía con nuestra vibración emocional. No basta con decir soy abundante si en el fondo se siente escasez, ni afirmar soy amado cuando la emoción predominante es el rechazo. Es en este punto donde muchas personas fallan en el uso de las afirmaciones, pues olvidan que la clave no está solo en la palabra, sino en la vibración que se le imprime. El sonido de una afirmación repetida con fuerza y convicción no solo impacta el subconsciente, sino que también puede sintonizar con energías más elevadas. En diversas tradiciones espirituales, se ha hablado del poder del verbo para manifestar la realidad. En los textos sagrados, la palabra es el principio de la creación. En el hermetismo, se enseña que el todo es mente y que lo que se declara con certeza tiene el potencial de manifestarse. En las prácticas chamánicas, los cantos sagrados no solo son expresiones de fe, sino vehículos para transformar el estado vibracional del entorno. La repetición de una afirmación genera un efecto acumulativo. Al principio, la mente puede resistirse, pues está acostumbrada a operar bajo los patrones habituales. Pero con el tiempo, la vibración de la palabra pronunciada una y otra vez comienza a integrar una nueva realidad en la conciencia. La energía de las afirmaciones no solo se percibe en la mente, sino que se expande en el cuerpo, influyendo en la postura, la respiración y la sensación general del ser. Si la vibración de nuestras palabras moldea la realidad que experimentamos, entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué tanto estamos prestando atención a la frecuencia de nuestro propio lenguaje? Tal vez la razón por la que ciertas circunstancias se repiten en la vida no está en factores externos, sino en la vibración que emitimos constantemente a través de nuestras palabras. Y si esto es cierto, entonces el cambio que buscamos en el mundo exterior debe comenzar primero en el sonido de nuestra voz. Cuando pronunciamos una palabra, su sonido no desaparece en el aire. Vibra, se expande, resuena en las estructuras invisibles de la realidad y, de alguna manera, deja una huella en el campo energético que nos rodea. Aunque muchas personas consideran el lenguaje como una herramienta únicamente humana, las antiguas tradiciones espirituales han sostenido que el sonido es la esencia misma de la existencia. No es casualidad que en tantas cosmogonías el universo haya sido creado a través de la palabra, el verbo, la vibración primordial que dio forma a todo lo que existe. Si esto es cierto, entonces nuestras afirmaciones no son simples frases. Son decretos vibracionales que tienen el poder de alinear nuestra conciencia con frecuencias superiores. Desde tiempos remotos, los sabios han comprendido que el sonido no es solo una manifestación física, sino una energía que puede influir en la materia y la percepción. En las tradiciones esotéricas de Oriente y Occidente, se ha enseñado que ciertas palabras y sonidos poseen una cualidad energética particular, capaz de despertar estados de conciencia elevados o de transformar la estructura interna de quien las pronuncia. Los mantras, los cánticos sagrados y las oraciones rituales no son repeticiones vacías, sino fórmulas diseñadas para activar vibraciones específicas en el cuerpo y el espíritu. Pero si cada palabra emite una vibración, ¿qué ocurre cuando repetimos afirmaciones positivas de manera constante? La respuesta puede encontrarse en la relación entre el sonido y la mente subconsciente. Nuestro subconsciente no responde al razonamiento lógico ni al pensamiento analítico, sino a la repetición y la emoción. Es por eso que los hábitos se forman a través de la repetición continua, y es también la razón por la que las afirmaciones pueden modificar la percepción de la realidad con el tiempo. Cada vez que pronunciamos una afirmación, estamos sembrando una nueva programación en el subconsciente, reconfigurando la manera en que interpretamos el mundo y, en consecuencia, lo que atraemos hacia nuestra vida. Sin embargo, no basta con decir las palabras de manera mecánica. La clave está en la vibración que les imprimimos.
Las afirmaciones más poderosas son aquellas que se sienten como reales en el momento en que se pronuncian. No es suficiente decir soy próspero si la emoción predominante es la carencia, ni repetir estoy en paz si el cuerpo sigue vibrando en tensión. El sonido de la afirmación debe ir acompañado de una emoción auténtica, de una conexión con la certeza de que aquello que se dice ya es una realidad en el nivel energético. Las tradiciones espirituales han desarrollado diversos métodos para potenciar el poder de la palabra. Algunas enseñanzas sugieren que la entonación de las afirmaciones en ciertas frecuencias amplifica su impacto, permitiendo que la vibración resuene con mayor fuerza en el campo energético. Otras prácticas combinan las afirmaciones con la respiración consciente, donde cada inhalación y exhalación refuerza la intención detrás de la palabra. También se ha hablado de la importancia de la visualización, pues la mente subconsciente responde no solo a las palabras, sino a las imágenes y sensaciones que las acompañan. Si todo en el universo es vibración, entonces la energía que emitimos con nuestra voz puede ser una herramienta para reconfigurar la realidad. Algunas corrientes esotéricas sugieren que la razón por la que ciertas palabras tienen un efecto más poderoso que otras es porque resuenan con patrones vibracionales fundamentales de la existencia. Se dice que en la antigüedad existían lenguas sagradas, cuyos sonidos estaban alineados con las estructuras ocultas del cosmos. Aunque esta idea puede parecer misteriosa, lo cierto es que el lenguaje que utilizamos moldea nuestra experiencia más de lo que imaginamos. Cuando alguien se repite a sí mismo frases de derrota, duda o miedo, está programando su subconsciente para manifestar esas mismas energías en su vida. Por el contrario, cuando una persona afirma su poder, su abundancia y su conexión con el universo, está enviando una señal a su campo vibracional, reconfigurándolo para atraer experiencias que reflejen esa nueva frecuencia. Pero para que esto funcione, es necesario un compromiso real con el proceso. No basta con repetir afirmaciones de manera ocasional, deben convertirse en una práctica diaria, en una forma consciente de reprogramar la mente y la energía. Si cada afirmación es una semilla vibracional que plantamos en nuestra conciencia, entonces la pregunta es inevitable: ¿qué tipo de realidad estamos cultivando con nuestras palabras? Tal vez el mayor secreto del poder de las afirmaciones no es solo su capacidad para transformar la percepción, sino su potencial para conectarnos con la verdadera esencia de lo que somos. Porque si todo en el universo responde a la vibración, entonces cada palabra pronunciada con intención es un acto de creación. La cuestión es, ¿estamos creando conscientemente o simplemente repitiendo las mismas vibraciones que nos han mantenido atrapados en una realidad limitada? Cada vez que pronunciamos una afirmación, no solo estamos describiendo una situación externa, sino que estamos definiendo quiénes somos. No es casualidad que muchas de las creencias más profundas sobre nosotros mismos se construyan a través del lenguaje que utilizamos a diario. Lo que repetimos, tanto en nuestra mente como en voz alta, se convierte en la base de nuestra identidad, y esa identidad moldea la realidad que experimentamos. Desde la infancia, hemos absorbido palabras que nos han definido sin que nos diéramos cuenta. Frases como eres inteligente, siempre te equivocas, eres un fracaso o tienes talento se convirtieron en afirmaciones implantadas en nuestro subconsciente, dando forma a nuestra autopercepción. A lo largo del tiempo, estas palabras se arraigaron tan profundamente en nuestra mente que dejamos de cuestionarlas. No nos preguntamos si son verdad, simplemente vivimos de acuerdo con ellas. Y es aquí donde el poder de las afirmaciones entra en juego. Si las palabras han moldeado nuestra identidad sin nuestra intervención consciente, entonces también podemos utilizarlas para redefinirnos de manera deliberada. Cada vez que alguien se dice a sí mismo no soy suficiente o nunca logro lo que quiero, está programando su mente para vivir en esa frecuencia. No importa cuántas oportunidades aparezcan en su vida, si su identidad está anclada en la limitación, encontrará formas de autosabotearse o de interpretar la realidad de manera que refuerce esa creencia. Por el contrario, quien repite constantemente soy capaz, merezco lo mejor o mi vida está llena de posibilidades, no solo está enviando un mensaje al universo,
sino que está instalando una nueva programación en su mente subconsciente, una que le permitirá actuar con más confianza y abrirse a experiencias que antes parecían inalcanzables. La identidad no es un concepto fijo. Es una estructura flexible que puede redefinirse en cualquier momento. Sin embargo, muchas personas viven atrapadas en una identidad que no han elegido conscientemente, sino que fue moldeada por su entorno, por experiencias pasadas o por creencias heredadas. A través de las afirmaciones, podemos tomar el control de esta estructura y reconstruirnos desde adentro. No se trata de mentirse a uno mismo ni de repetir frases vacías, sino de elegir con intención el tipo de persona que queremos ser y alinear nuestra energía con esa versión elevada de nosotros mismos. Una de las formas más poderosas de utilizar las afirmaciones para redefinir la identidad es el uso del yo soy. Esta estructura lingüística ha sido considerada sagrada en muchas tradiciones espirituales. En la enseñanza hermética, se dice que lo que sigue a las palabras yo soy determina la realidad del individuo. En los textos sagrados, el yo soy es el nombre de la divinidad, lo que sugiere que cada vez que pronunciamos estas palabras, estamos invocando el poder creador dentro de nosotros. Cuando alguien dice yo soy fuerte, yo soy abundante o yo soy digno de amor, no solo está afirmando un deseo, sino que está integrando esa cualidad en su identidad. Con el tiempo, la repetición constante de estas afirmaciones genera un cambio en la percepción y en la vibración del individuo, permitiéndole actuar de manera coherente con la nueva realidad que está creando. Pero para que esta transformación sea efectiva, es fundamental que las afirmaciones se acompañen de emoción y convicción. No basta con decirlas de manera mecánica, es necesario sentirlas, visualizarlas, permitir que la energía de esas palabras impregne todo nuestro ser. Cuanto más profundamente sintamos una afirmación, más rápido se integrará en nuestra mente subconsciente y comenzará a reflejarse en el mundo externo. Si la identidad es un conjunto de creencias construidas a lo largo del tiempo, entonces significa que tenemos el poder de elegir quienes queremos ser. Las afirmaciones no son solo frases que repetimos, son los ladrillos con los que construimos nuestra realidad interna. La pregunta es, ¿estamos utilizando el poder del lenguaje para expandir nuestra identidad o seguimos repitiendo afirmaciones que nos limitan? Cada pensamiento que sostenemos y cada palabra que pronunciamos son como ondas que se propagan en el tejido invisible del universo. No existen en el vacío, no desaparecen sin dejar rastro. Emiten una vibración que se entrelaza con la energía de nuestra realidad, atrayendo circunstancias, personas y experiencias que resuenan con esa frecuencia. Esta es la base de la llamada ley de atracción, un principio que sostiene que aquello en lo que enfocamos nuestra energía se expande y toma forma en nuestra vida. Si esto es cierto, entonces nuestras afirmaciones no son solo declaraciones personales, sino decretos vibracionales que envían una señal clara al universo sobre lo que estamos dispuestos a recibir. El poder de la ley de atracción no radica simplemente en desear algo con fuerza, sino en vibrar en la misma frecuencia de aquello que queremos manifestar. Es aquí donde las afirmaciones juegan un papel crucial. No son un simple ejercicio de repetición, sino un mecanismo para reajustar nuestra energía y sintonizarnos con aquello que queremos atraer. Cuando alguien dice mi vida está llena de abundancia, no está simplemente formulando una frase, está enviando un mensaje a su mente subconsciente y al campo energético que lo rodea. Pero si en su interior siente carencia y duda, esa contradicción anula la fuerza de la afirmación. Para que las afirmaciones funcionen como herramientas de manifestación, deben alinearse con la vibración interna del individuo. Esto significa que no basta con decirlas mecánicamente. Deben sentirse, vivirse y experimentarse como si ya fueran una realidad. La mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado con intensidad. Si repetimos con emoción frases que reflejan el estado que queremos alcanzar, comenzamos a programar nuestra energía para atraer circunstancias que reflejen esa frecuencia. Las enseñanzas espirituales han hablado durante siglos de este principio. En las antiguas tradiciones herméticas, se decía que lo semejante atrae a lo semejante y que la clave para transformar la realidad estaba en la vibración del pensamiento.
En la sabiduría hindú, se enseña que la mente crea el mundo y que al sostener una visión clara de aquello que deseamos manifestar, estamos moldeando la estructura sutil de la existencia. En muchas prácticas chamánicas, se han utilizado cantos y afirmaciones como herramientas para atraer energía positiva y alinear el espíritu con la abundancia del universo. Pero si la vibración de nuestras afirmaciones impacta la realidad, ¿por qué hay personas que no logran manifestar lo que desean, a pesar de repetir frases positivas todos los días? La respuesta radica en la resistencia interna. Muchas veces, al afirmar algo elevado, surgen dudas y contradicciones en el subconsciente. Si alguien repite "soy exitoso" mientras en su interior siente que no lo merece, la vibración dominante seguirá siendo la de la carencia. La clave no está solo en decir las palabras correctas, sino en desmontar los bloqueos internos que impiden que esa nueva creencia se arraigue. Para que una afirmación tenga poder, es necesario crear una coherencia entre la mente, la emoción y la vibración. Algunas técnicas que potencian este proceso incluyen la visualización, donde no solo se repite la afirmación, sino que se experimenta con todos los sentidos la realidad deseada. También se pueden utilizar estados meditativos para aquietar la mente y permitir que las afirmaciones penetren en niveles más profundos del subconsciente. Otra práctica poderosa es la gratitud, pues cuando afirmamos algo desde un estado de gratitud, la vibración de nuestra energía se eleva, acelerando el proceso de manifestación. El universo responde a la frecuencia que emitimos en todo momento. Si nuestras afirmaciones son auténticas y están alineadas con una emoción genuina, la realidad comenzará a reflejar esa energía. Sin embargo, si hay resistencia interna, dudas o falta de creencia en nuestras propias palabras, será difícil que esa nueva programación se establezca. No se trata solo de repetir frases, sino de convertirse en la vibración de aquello que se quiere atraer. Si cada afirmación es una señal que enviamos al universo, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Estamos hablando desde el deseo o desde la certeza? ¿Desde la carencia o desde la plenitud? Tal vez la clave de la manifestación no esté en pedir, sino en afirmar con total convicción que aquello que deseamos ya es una realidad dentro de nosotros. Porque cuando la vibración de nuestras palabras y nuestra energía están en armonía, la realidad no tiene otra opción más que alinearse con esa frecuencia. En lo más profundo de nuestro ser existe una verdad inmutable, una esencia que no ha sido afectada por las experiencias, las creencias limitantes ni las influencias externas. Es la chispa divina, la conciencia pura, el núcleo de lo que realmente somos más allá de la identidad que hemos construido a lo largo de la vida. Sin embargo, a medida que crecemos, nos alejamos de esa verdad. Nos identificamos con pensamientos de limitación, con historias de miedo y con una versión de nosotros mismos que ha sido moldeada por el entorno. Pero si nuestra verdadera esencia sigue intacta, entonces las afirmaciones pueden convertirse en un puente para regresar a ella. Una herramienta poderosa para recordar lo que realmente somos y alinearnos con nuestra naturaleza más elevada. Las afirmaciones no solo impactan la mente y las emociones, también pueden servir como llaves para abrir la percepción espiritual. Muchas tradiciones místicas han utilizado el poder de la palabra para conectar con planos más sutiles de la existencia. En el budismo, los mantras son repetidos como una forma de purificar la mente y elevar la conciencia. En la tradición sufí, la recitación de nombres sagrados induce estados de éxtasis y unión con lo divino. En la Cábala, se enseña que ciertas combinaciones de sonidos pueden activar códigos ocultos dentro del ser humano. Si la vibración de las palabras puede influir en nuestra energía, entonces es posible que el lenguaje que utilizamos determine nuestra conexión con lo sagrado. Cuando una persona se dice a sí misma constantemente "estoy desconectado, no sé cuál es mi propósito o no tengo claridad", está reforzando esa experiencia en su campo vibracional. Pero cuando alguien afirma "mi conexión con lo divino es profunda, confío en la sabiduría del universo" o "mi propósito se revela con claridad en cada momento", no solo está cambiando su percepción, sino que está activando una nueva realidad espiritual en su interior. El despertar espiritual no ocurre de un día para otro.
Es un proceso en el que aprendemos a despojarnos de lo que no somos para recordar nuestra verdadera naturaleza. Y en este proceso, el poder de las afirmaciones puede ser una herramienta clave. Cada vez que afirmamos una verdad elevada, estamos enviando una señal a nuestra conciencia, ayudándola a liberar capas de creencias limitantes y a sintonizarse con una vibración más alta. Pero para que una afirmación tenga un impacto profundo en nuestra transformación espiritual, es necesario que sea algo más que una frase repetida mecánicamente. Debe ser una verdad sentida, una vibración que resuene con el corazón. Cuando afirmamos algo con certeza y emoción, estamos alineando nuestra energía con esa realidad, permitiendo que la transformación ocurra de manera natural. Una de las formas más efectivas de integrar afirmaciones en el camino espiritual es combinarlas con la meditación. En un estado de quietud, la mente se vuelve más receptiva y las afirmaciones pueden penetrar en capas más profundas del subconsciente. Otra práctica poderosa es escribir las afirmaciones diariamente, permitiendo que su energía se ancle en el plano físico a través de la escritura consciente. También pueden utilizarse como recordatorios en la vida cotidiana, repitiéndolas en momentos de duda o confusión para realinear la percepción con una verdad más elevada. Si todo en el universo es vibración y las afirmaciones son decretos vibracionales, entonces significa que podemos reconstruir nuestra realidad interna a través de la palabra consciente. No se trata solo de mejorar nuestra autoestima o atraer experiencias positivas, es un proceso mucho más profundo. Es el arte de recordar quiénes somos realmente, de soltar las ilusiones que nos han limitado y de vibrar en sintonía con la conciencia universal. La verdadera transformación espiritual ocurre cuando dejamos de identificarnos con las limitaciones y comenzamos a afirmar con certeza nuestra conexión con la totalidad. Si cada palabra que pronunciamos es una llave que abre puertas en nuestra conciencia, entonces la pregunta es inevitable. ¿Estamos utilizando el poder del lenguaje para elevarnos o seguimos reforzando las cadenas que nos atan a la ilusión? Tal vez la respuesta no esté en lo que deseamos ser en el futuro, sino en lo que afirmamos ser en este mismo instante. Porque al final, nuestra realidad es el reflejo exacto de la vibración que sostenemos con cada palabra, con cada pensamiento y con cada afirmación que pronunciamos. Si te gusta nuestro contenido, puedes seguir explorando los videos que aparecerán a continuación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones, para que sigamos elevándonos juntos en este despertar espiritual.